Equilibrio químico. El equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes. Es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambian. De igual manera, en estado de equilibrio, no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo. Siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico. Sin reacción no sería posible. Si en una reacción los reactantes se están convirtiendo en productos y los productos a su vez se convierten en reactantes, estamos frente a un equilibrio químico. Hay reacción irreversible y reacción reversible. La reacción irreversible son aquellas que se realizan en un solo sentido, es decir, reacciones en las que los productos no pueden reaccionar entre sí para retornar a su estado original. Ahí vemos el siguiente ejemplo. Reacción reversible. Son aquellas en las que los productos sí pueden reaccionar entre sí para regresar a su estado anterior. Constante de equilibrio K sub C. ¿Qué es la constante de equilibrio? Para el estudio del equilibrio químico es útil el uso de un valor que se denomina constante de equilibrio K sub C. Esta constante nos indica si la reacción se encuentra favorecida a la formación de productos o a la formación de reactantes para una reacción química balanceada y que además está en equilibrio como la siguiente. Vemos sus reactantes y vemos sus productos y es una reacción reversible. Podemos calcular la constante de equilibrio con la siguiente ecuación. La cual, si es mayor que 1, significa que hay mayor concentración de productos que reactantes, es decir, la reacción está desplazada hacia los productos. Si es menor que 1, existe mayor concentración de reactantes, lo que quiere decir que la reacción está desplazada en ese sentido. Si es igual a 1, significa que la concentración es la misma y que la reacción ha alcanzado el equilibrio absoluto. Bueno, la constante de equilibrio es el cociente entre la concentración de productos y reactantes, cada uno a la potencia de su factor estequiométrico. Los coeficientes estequiométricos, es decir, el número relativo de moles de cada sustancia que intervienen en la reacción, se indican como A, B para los reactivos y C, D para los productos, mientras que la doble flecha indica que la reacción puede ocurrir en uno u otro sentido, directo e inverso. El cociente de reacción Q. La expresión del cociente de reacción Q de una reacción tiene la misma ecuación que la expresión de constante de equilibrio para dicha reacción. Sin embargo, el cociente de reacción se calcula utilizando las concentraciones o presiones en un instante dado y no las concentraciones de equilibrio. En una expresión que tiene la misma forma de K sub C, cuyas concentraciones expresadas en él no son las de equilibrio, era lo que les decía anteriormente. Aquí vemos su fórmula. Formas de afectar el equilibrio químico. Temperatura. Al variar la temperatura pueden ocurrir dos cosas. Si es
Exotérmica, el equilibrio se va desplazando hacia el lado izquierdo. Si es endotérmica, el equilibrio se va desplazando hacia el lado derecho. Está también la presión. Dependiendo del lado de la reacción en el que haya mayor número de moles de sustancias gaseosas, si disminuimos la presión, el equilibrio se va desplazando hacia ese lado. También está al aumentar concentraciones. Si agregamos un componente al lado izquierdo, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado derecho. ¿Qué son los ácidos y bases? Los ácidos y las bases se comportan como dos grupos químicamente opuestos, pues las disoluciones de los ácidos contrarrestan las propiedades características de las disoluciones de las bases y al revés. Ácidos y bases de Browst. Browst propuso una definición más general de los ácidos y bases, partiendo del hecho de que en toda reacción ácido-base se lleva a cabo una transferencia de iones, es decir, protones, de una sustancia a otra. Un ácido es toda especie química, molecular o iónica, capaz de aceptar un protón a otra sustancia. Una base es toda especie química, molecular o iónica capaz de ceder un protón a otra sustancia, como por ejemplo la reacción de aquí. Como vemos, este ácido está aceptando un protón a otra sustancia. En caso de la base, estamos viendo que está cediendo un protón a otra sustancia. Ejemplos. El ácido clorhídrico, que es un gas, es un ácido porque dona un protón al agua, y a su vez el agua es una base porque acepta un protón. Nótese en la formación de una solución ácida. El ácido clorhídrico, gas que dona, el que acepta y su solución. Cuando un par de moléculas o iones se relacionan mediante la pérdida o ganancia de un protón, se dice que son pares ácidos-base conjugados. Un par conjugado está formado por un ácido y su base conjugada, o bien por una base y su ácido conjugado. El siguiente ejemplo es de los pares conjugados de ácido-base. Si designamos a los de un par conjugado con el mismo subíndice, la reacción ácido-base se formula así: ácido subíndice 1 más base subíndice 2 sobre reactivos. Sobre productos tenemos ácido subíndice 2 más base subíndice 1. Por ejemplo, en la reacción de ionización del ácido acético, tenemos sus hidrones juntos. El ácido acético más agua en sus reactivos. En sus productos obtenemos el anión acetato más ion oxidiano. Los pares ácido-base conjugados son el anión acetato y el ácido acético. En su otro tenemos el agua y el ion oxidiano. Con esta definición de los pares conjugados también hay que incluir al amoníaco entre las bases, ya que al disolverse acepta un protón del agua, formando el ion amonio.
obtenemos el amoníaco más el agua en sus reactivos. Sobre productos obtenemos el catión amonio más anión hidróxido. Los pares ácido-base conjugados son el catión amonio, el amoníaco y el agua y el anión hidróxido. En la siguiente tabla vemos el comportamiento de diferentes ácidos frente a sus bases conjugadas, en tendencia a ceder protones y tendencia a captar protones. El carácter ácido y básico es relativo, ya que hay sustancias que pueden actuar como ácidos y como bases, dependiendo de la sustancia con que la reaccione. Este comportamiento especial es el que experimenta el agua, ya que actúa como un ácido cuando cede un hidrón y cuando una base acepta un hidrón. El agua, cuando se combina con el ácido como el ácido clorhídrico, acepta un protón de este, es decir, se comporta como una base, mientras que frente a una base como el amoníaco cede un protón, comportándose como un ácido. Este fenómeno se conoce como anfosteritismo. Fuerza de ácidos y bases. La tendencia de los ácidos a ceder protones es muy variable porque, por ejemplo, el ácido clorhídrico sobre el flúor clorhídrico es un electrolito fuerte. A diferencia del ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico es un ácido débil, con poca tendencia a ceder iones a las bases, como a su vez los iones de flúor formados por ionización tienden a reaccionar con los iones de un ion oxidano, que se establece el equilibrio. Como por ejemplo, el ácido clorhídrico más el agua sobre el anión oxidano, el ion oxidano más el cloro forman de acuoso y líquido a acuoso en sus productos. Los ácidos fuertes se ionizan completamente en las disoluciones acuosas diluidas debido a su gran tendencia a ceder iones. Son ácidos fuertes el ácido clorhídrico, entre otros. Los ácidos débiles solo se ionizan parcialmente a causa de su débil tendencia a ceder iones. Aparece un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados. Las bases fuertes muestran gran tendencia a recibir iones de los ácidos. Son bases fuertes los hidróxidos de los metales alcalinos y los alcalinoterrios. Las bases débiles tienen poca tendencia a recibir iones. Aparece un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados. Recordar que Browning denota que el ácido es toda especie química molecular o iónica capaz de ceder un protón a otra sustancia. Base es toda especie química molecular o iónica capaz de aceptar un protón de otra sustancia.